Que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde nuestros corazones hoy y siempre. Nuevamente un placer y un privilegio poder estar con ustedes en esta noche. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos hablado acerca de la estatua. Hemos hablado acerca de las bestias y del cuerno pequeño. Pero todavía restan dos animalitos más, dos bestias más que tenemos que comprender. Esas las vamos a ver hoy. El tema de hoy es la bestia y su imagen. Es un tema muy interesante. Comenzamos en Apocalipsis capítulo 12. Allí nos habla de la bestia y de su imagen. Apocalipsis 12 y 13. Comenzamos con el verso 1 de Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué significará esa mujer con esa corona y con esa luna debajo de sus pies? En profecía, la mujer simboliza la iglesia. Precisamente estamos hablando de esa iglesia pura de Dios, la iglesia sin mancha y sin arruga, con quien Cristo viene a desposarse. En Jeremías capítulo 6 y el verso 2 dice: a mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. Dice que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. ¿Qué significará que esta mujer esté parada sobre la luna? Amados, la luna, y que esté vestida de sol. Voy a pedirle a los del personal técnico que me bajen el volumen de la computadora, porque es que está saliendo un audio por allí, y creo que es el audio que tenía en la computadora y no quiere bajar. Así que, perfecto. Muchas gracias. La luna no tiene luz propia, como sabemos, ¿verdad? ¿Refleja la luz de quién? Del sol. De igual manera, todos los ritos del Antiguo Testamento no tienen méritos en sí mismos, puesto que estos ritos representan a Jesús. En la gran mayoría de los ritos vemos a Cristo Jesús porque Él es el personaje central de la Biblia. Todas estas ritos eran sombra de lo que había de venir, como dice el apóstol Pablo, pero ¿el cuerpo de quién es? De Cristo. Así que esa mujer está parada sobre la luna, representa los ritos, las leyes rituales que se hacían, que mostraban al sol de justicia que es Cristo Jesús. Al estar encinta y clamar con dolores porque estaba por dar a luz, significaba que esa iglesia iba a dar a luz a Jesús, al Mesías. Las 12 estrellas en esa corona significan las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ¿a quién representarán? Los 12 apóstoles. Ahora aparece en la escena otro personaje. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón, la misma Biblia lo define. ¿El dragón es quién? La serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Ahí lo vemos con las 7 cabezas que representan todos los imperios que ha utilizado Satanás a través de la historia, todos los reyes que ha utilizado. A Satanás se le representa con chifles y cosas así, y a él le encanta que lo pinten de esa manera, porque ese no es su verdadero rostro. Él era un ángel de luz, Lucifer. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Me pregunto, ¿literalmente Satanás estaba esperando a que María diera a luz a Cristo para comérselo? Literalmente no lo que
No lo estaba haciendo, pero simbólicamente sí, porque utilizó ¿a quiénes? A Herodes, como siempre ha utilizado los gobiernos de la tierra para hacer sus fechorías. Vamos a ver quién era Lucifer. Dice Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería adoración como Dios, quería ser adorado y quería ser reverenciado como si él fuera Dios. Era uno de los querubines cubridores. En Ezequiel capítulo 28 y los versos 14 y 15 también nos habla de él. Dice, tú querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. No quiere decir que Satanás andara como un faquir encima de carbones encendidos, sino que las piedras de fuego se refieren a las mismas estrellas del cielo. Estamos hablando ¿a quiénes? A los ángeles. Por eso arrastraba con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo. Entiéndase entonces los ángeles caídos, los demonios que siguieron a Satanás. Dice que perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás, Dios lo creó perfecto. Cuando hablamos del santo monte de Dios de Ezequiel 28:14, el monte del testimonio de Isaías 14:13 y el monte de Sión del Salmo 48:2, estamos hablando de lo mismo. Es el lugar donde habita ¿quién? Dios, y donde se encuentra su trono. Satanás ambiciona reinar allí disputando a Dios su soberanía. Pero ¿quién es el rey y el soberano del universo? Solamente el creador. Por eso cuando hablamos acerca de la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, y hemos hablado a través de la semana, vemos que ese cuarto mandamiento nos lleva a la adoración ¿a quién? Al creador. Porque en 6 días hizo Jehová ¿qué? Los cielos, la tierra, el mar. No adoración a las criaturas. Y Satanás, siendo criatura, quería adoración hacia él. Ese mandamiento nos recuerda que debemos solamente adorar al Creador. Y Satanás convenció una tercera parte de los ángeles del cielo. Volviendo nuevamente a Apocalipsis 12 y a esa mujer que iba a dar a luz, dice, y ella dio a luz, ¿un qué? Un hijo varón, que había de regir a todas las naciones, con vara de ¿qué? De hierro, una vara que no se dobla. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Claramente nos está hablando de nuestro Señor Jesús. La mujer que da a luz al hijo varón es la iglesia judía. Como sabemos, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Juan 4:22 así lo dice. La iglesia neotestamentaria heredó de estos el concepto de nación de Dios. Y el hecho de que su hijo fuera arrebatado para el cielo, estamos hablando de la resurrección ¿de quién? De Jesús. Ahora, ¿qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con la iglesia? Porque Jesús sube al cielo, envía a su Espíritu Santo y la mujer, la iglesia, queda aquí en la tierra. Y no la pasa muy bien, ¿verdad que no? Mira lo que ocurre luego. Dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. La mujer tuvo que huir de la presencia del dragón. Estamos hablando de las persecuciones que se dieron a los cristianos durante todo este periodo que comprende del año 538, como lo estudiamos en el pasado, al año 1798, desde el edicto de Justiniano hasta que Berthier, uno de los generales de Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa Pío VI. Y luego dice, y hubo que una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Notamos ahora que Satanás, en un momento dado de la historia, no tiene ya más acceso al cielo. ¿Cuándo Satanás ya no tiene más acceso al cielo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que se le quita la máscara a Satanás y se ve toda su maldad. De hecho, en Juan 12:31, Jesús mismo, poco antes de su muerte, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Antes estaba part-time en el cielo y part-time en la tierra. Pero, amados queridos, ahora Lucifer está full-time acá abajo. Y lo estamos sintiendo. El cielo se alegra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Debió haber sido un alivio muy grande para el cielo, porque ya no tenían que escuchar las acusaciones de Satanás. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Por esa razón, por eso, alegraos los cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar. Ahora el problema está ¿dónde? Acá abajo en la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda ¿cuánto? Poco tiempo. Si para el tiempo de Juan quedaba poco tiempo, yo sé que hoy queda 2000 años menos que para el tiempo de Juan. Así que está agonizando hace ya un buen tiempo. Ahora notemos lo que pasó con la iglesia y el dragón. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Ahora vemos a el dragón persiguiendo ¿a quién? A la mujer, a la iglesia. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ya a estas alturas sabemos de qué se trata, de ese periodo de persecución, donde la mujer pudo esconderse ¿de quién? Del dragón. Dios siempre ha cuidado a su iglesia y la cuidará por siempre. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Los dragones que nosotros vemos por lo general, ¿qué es lo que botan por la boca? Fuego. Aquí tenemos un dragón bombero. Un dragón que no bota fuego, que lo que bota es ¿qué? Es agua. Pero ustedes saben ya qué representa el agua. ¿Recuerdan lo que representaba el agua? Lo hemos estudiado. Las aguas donde se sientan las rameras representan ¿qué? Muchedumbres, pueblos y naciones. ¿Qué nos está diciendo entonces la profecía? Que el dragón está utilizando a las naciones para perseguir ¿a quién? A la mujer, a la iglesia. Ha utilizado a los gobiernos de la tierra para perseguir a la iglesia de Dios. Ahora, si el agua representa los lugares poblados, ¿qué representará entonces la contraparte del agua, que es el desierto donde la mujer se refugia? Lugares que poco poblados. Muy bien. ¿Qué ocurre en la historia? Bueno, aquí tenemos una ilustración gráfica del año 1620, cuando el pastor Robinson despide a los peregrinos que se montaron en un barco que se llamaba la Flor de Mayo, el Mayflower. Y esos peregrinos salieron de Inglaterra porque ya estaban cansados de un gobierno monárquico y estaban cansados de una iglesia que controlaba todo el ámbito político. Ellos querían ir a una nueva tierra, a una tierra donde no hubiera una monarquía y no hubiera un papado. Ellos querían
ser gobernados libremente en términos de una república, porque la república, ¿de dónde viene el poder? Del pueblo. A veces escuchamos la palabra república y nos asustamos. Amado mío, Estados Unidos es una república. ¿Lo sabía? Entonces los que queremos mucho Estados Unidos, pues nos asustamos con la palabra república. Estados Unidos es una república. ¿Es una república porque el poder de dónde viene? ¿Del monarca? No, el poder viene del pueblo. Para el pueblo y por el pueblo, como dice el credo, ¿no? 1620 se montaron los peregrinos en este barco y se asentaron en la Nueva Inglaterra. Allí pusieron sus colonias, allí empezaron a fundar las colonias de los peregrinos, y nosotros conocemos una fecha importante en el mes de noviembre, que es que el Día de Acción de Gracias, donde se reúnen para darle gracias a Dios después de haber estado todo un año y Dios haberle dado posesiones, tierras y alimentos sobre todas las cosas, ¿no? Ahora bien, miren lo que ocurre luego. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. En otras palabras, al ellos refugiarse ¿dónde? En Estados Unidos de América, habían dejado Europa, habían dejado Inglaterra y ya estaban fuera del alcance de Roma y fuera del alcance del monarca, del rey. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, al remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Me llama mucho la atención este verso, tiene muchos símbolos, pero ya nosotros conocemos los símbolos. Yo podría mirar este verso y en lugar de decir entonces el dragón, yo puedo decir entonces Satanás. ¿La Biblia me da la autoridad para eso, sí o no? Entonces Satanás se airó contra la iglesia. ¿Puedo pensar eso? Y fue a combatir a los que quedaban de los hijos. Si son los hijos de la iglesia, entonces ¿de qué está hablando? De nosotros, de los fieles, de los feligreses. Y hay unas características que tiene esa iglesia de Dios con la cual Satanás está molesto. Tiene dos características, los cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? El testimonio de Jesús. Entiendo esto de qué es guardar los mandamientos de Dios, pero ¿qué es esto del testimonio de Jesús? Yo puedo decir lo que yo interpreto, pero ustedes no, a eso no le van a dar validez ninguna. ¿Le damos validez a quién? A la Biblia. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19 y verso 10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es un don del Espíritu Santo que le da a su iglesia para que pueda ¿qué? Hablar las profecías y comprenderlas. Solamente aquellos que guardan sus mandamientos pueden tener el don profético. Mañana vamos a ver por qué. Si no nos hemos dado cuenta ya con la abominación asoladora, el tema que ya tocamos. Pero mañana no deje de venir. Si hay un día que usted no quería venir y decía, voy a faltar un día, ese no debe haber sido de mañana. Ya lo sentimos mucho, mañana tienen que venir. Mañana es un tema muy impactante, muy interesante también. Así culmina Apocalipsis capítulo 12. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus diademas nombres de blasfemia. Ahí vemos una bestia que representa todos los gobiernos que Satanás ha utilizado a través de la historia. Y quiero que noten de manera particular el próximo verso, es un verso muy rico. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Notan ahora aquí unos elementos interesantes en esta bestia? Es una que amalgama, ¿correcto? Es una amalgama de otras bestias. ¿Y esas otras bestias ya las estudiamos? ¿Sí o no? Ah, las estudiamos. Aquí están. Babilonia, el león. Medo-Persia, el oso. Grecia, el leopardo. Y el Imperio Romano, la bestia. Ahora,
En el tiempo de Daniel, Daniel estaba parado en Babilonia, ¿correcto? Y miraba hacia el futuro. Y Daniel, proyectándose al futuro, ve al león y luego ve al oso y luego ve al leopardo y más allá ve a la bestia. El escritor de Apocalipsis no es Daniel, ¿es quién? Es Juan. ¿Y Juan dónde está parado? Juan está parado precisamente ¿dónde? En Roma. El imperio romano era quien controlaba. Y cuando Juan está mirando, él no mira al futuro, él mira ¿qué? Al pasado. Y lo primero que encuentra aquí inmediatamente en el pasado, de hecho ya es su presente y parte de su pasado, ¿quién es? Roma, la bestia. Por eso empieza diciendo, la bestia que vi era semejante a ¿qué? ¿Qué es lo próximo que ve? El leopardo. Y luego ve el oso, porque dice que sus pies eran como de oso y su boca como de león. Vemos exactamente los mismos imperios, pero en el orden ¿qué? Inverso. Porque estamos poniéndolo en diferentes puntos en la recta numérica de los años y de la historia. ¿Estamos comprendiendo? Y el dragón, Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Ahora hay algo interesante. Hubo una herida mortal, pero no murió. La herida se sanó. Y las personas dijeron, wow, qué tremendo. Y noten lo que hacen. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Porque el dragón utiliza ¿qué? Los gobiernos de la tierra, las iglesias de la tierra también. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿O quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Quiere decir que es un poder muy ¿qué? Muy fuerte. Y le fue dada una boca que hablaba como palabras arrogantes. ¿Quién hablaba palabras arrogantes y blasfemias? El cuerno pequeño. Ya lo estudiamos el lunes. Y le fue dada autoridad de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses, el mismo tiempo, tiempos y la mitad. Los mismos 1260 años. ¿Y qué hizo? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario, a saber, los que viven en el cielo. Hablamos de esto a la saciedad. Sé que hay personas nuevas en la audiencia. Entiendo que hay como 14 nuevos en la audiencia que no han podido ver esto. Amado querido, te invito a que estudiemos esto con calma y detenimiento, porque quizás el material para ti que llegaste por primera vez es muy chocante, pero es que ya hemos avanzado ya algunos 6 temas. Este es el 7º tema. Mañana el 8º y culminamos el sábado. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Bueno, Cristo no murió desde la creación del mundo, pero Él se ofreció. Ya había un plan de contingencia antes de que Él creara el mundo. Y Él sabía lo que habría de ocurrir. Por lo tanto, ese Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué Dios tan maravilloso y bueno tenemos, amados! Sabía que íbamos a pecar. Sabía todo el problema y el dolor que le íbamos a causar. Y con todo eso nos creó, a pesar de todo el mal que hemos traído, porque nos ama de una manera entrañable. ¿Cómo rendirnos? ¿Cómo no rendirnos ante el amor de Dios? El que tenga oído que oiga. Si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir a espada morirá. Aquí está la paciente perseverancia y la fe de los santos. Está hablando acerca de cómo esa bestia que había perseguido, también entonces fue tomada como cautiva. Berthier, 1798. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Notemos ahora una bestia que sube ¿de dónde dice ahora?
de la tierra. Es un poder que no viene de Europa, que no viene de naciones pobladas, sino viene de un lugar despoblado. Ese mismo lugar que se llama la tierra, que abrió su boca y sorbió el agua que se tragó. Y entonces, ¿quién era ese lugar? Dijimos que los peregrinos fueron ¿a dónde? A Estados Unidos de Norteamérica. Entonces esa bestia que surge de la tierra, ¿quién será? Estados Unidos de Norteamérica. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Parece un corderito. ¿Qué significarán estos 2 cuernos? Dicho sea de paso, el animal que están viendo ahí es un bisonte, que es un animal muy típico de Estados Unidos. Muy bueno para representar lo que es la bestia. Ese animal tiene los 2 cuernos parecidos a un cordero, y el cordero es como manso. ¿Cuáles son los 2 principios fundamentales cuando se establece Estados Unidos como nación? Una nación sin monarca y una nación sin papa. Adoramos con libertad a Dios y el gobierno lo establece el pueblo, no el rey. Y esos 2 principios fundamentales de libertad, de democracia, fueron los que hicieron que la nación prosperara. Y recibieron personas de todo el mundo. ¿Quién puede decir que es americano? Los indios son los únicos que pueden decir que son norteamericanos. Porque los demás son ¿qué? Inmigrantes. Allí hay personas de todas las nacionalidades. Pero entonces, ¿cómo es posible? Estas personas que van allí buscando libertad hicieron de esta nación una nación muy próspera. Pero ahora, ¿qué está haciendo la nación? ¿Está cerrando qué? Fronteras y cerrando puertas. Así que ahora está hablando como ¿qué? Como dragón. Antes había mucha libertad, pero ahora están tomando nuestra libertad también. Desde el que se pone en vigencia el acta, ¿cómo se le llama el acta? ¿Me olvidé el nombre? Patriot Act, exactamente, el acta patriótica. Ya las libertades nuestras no son tales libertades. Y pronto el estado de Cordero pasará a ser el del dragón. La tierra de libertad, de culto y adoración, ya no más será así. Ahora dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Pastor, ahora me confundí. ¿Cómo es posible que Estados Unidos mande a hacer una imagen de la primera bestia si la primera bestia es Roma? Estados Unidos es una nación protestante, ¿correcto? No quiere nada que ver ¿con quién? Con Roma. Eso fue al principio, mis amados, ya no es así. Ya no es tal cosa. Estados Unidos ha creado unos vínculos muy estrechos con Roma desde que su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sanó la herida mortal? El 11 de febrero del año 1929, cuando Benito Mussolini y el cardenal Gasparri firmaron el Concordato de Letrán o el Tratado de Letrán. Allí se reconoce al Vaticano como un Estado soberano. ¿Es un Estado dentro de quién? De Roma. Los romanos no tienen nada que buscar allí. Ellos se gobiernan. Tienen su correo, tienen su propia guardia, tienen su propio banco, tienen su moneda. Ellos corren independiente. Cuando el obispo de Roma va a cualquier lugar, a cualquier país, es recibido como un jefe de Estado, porque es un Estado soberano. Así lo reconoció Benito Mussolini el 11 de febrero del 1929. Y se crea la ciudad del Vaticano como un Estado soberano. Pero ¿y Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, Estados Unidos ha hecho una alianza santa. Esta es la portada de la revista Time de febrero del año 1992. Y resulta que yo tengo un ejemplar de ella, porque yo la recibí y para este mes, para este año en particular, yo me bauticé, febrero de 1992. Y te voy a explicar por qué la guardo y la conservo. Aquí se dice cómo hubo una unión muy especial entre Ronald Reagan, que era el presidente en aquella ocasión, y Juan Pablo II, o Karol Wojtyła, que era el papa. Karol Wojtyła fue el primer papa polaco. Y ustedes recuerdan, los que peinan canas, o los que no tienen nada que peinar, recuerdan que para aquel entonces el mundo estaba maravillado
porque había un papa polaco. ¿Recuerdan eso? El comunismo amenazaba la estabilidad del mundo. Rusia era una superpotencia y Estados Unidos también. Y Polonia precisamente era un satélite de la Unión Soviética. Un papa que viene de un país satélite de la Unión Soviética. ¿Y los soviéticos no creen en quién? ¿En Dios? ¿Los comunistas son qué? ¿Son ateos? Y todo el mundo, pero ¿cómo es posible un papa polaco? Sí, interesante. Se cumple una profecía muy interesante, porque entonces Karol Wojtyła tenía un acceso privilegiado a Polonia, porque era su país natal. Y en Polonia había comenzado a desestabilizarse el gobierno con un sindicato que se llamaba Solidaridad. Había un señor que tenía unos bigotes largos que se llamaba Lech Walesa. Y ese señor desestabilizó el gobierno, ayudado por Roma. ¿Y cómo era posible que fuera ayudado por Roma? Porque las iglesias se convirtieron en los cuarteles clandestinos del sindicato Solidaridad. Estados Unidos de Norteamérica daba dinero a Roma, que era llegado, y esas ayudas llegaban a través de la iglesia, y así fue que cayó el comunismo en Polonia. Esta revista lo explica en detalle. Ahora bien, una vez cae el comunismo en Roma, en Polonia, pareciera que le hubieras dado un cantacito a un dominó, ¿y qué pasó después? Tuc, 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 tuc. El comunismo desaparece. Cuando yo estaba estudiando la palabra, recuerdo que una de las personas que me estaba dando estudios bíblicos era el pastor Ordenel, que tuve la oportunidad de ver el sábado pasado en la iglesia de Navarro, y él estaba predicando allí. Él estaba en mi casa explicándome, y yo le hacía preguntas, y me explicó acerca de las profecías porque me llamaban la atención. Y cuando me presentó el asunto profético, yo le dije, Ordenel, con mucho respeto, todo eso está muy lindo. Yo era bien difícil, mi esposa lo sabe. Todo eso, yo no trago grueso, tengo que masticar bien. Y me dice, todo eso está muy lindo, pero ¿dónde está Rusia aquí en el panorama profético? Rusia era una superpotencia. Yo me crié pensando que Estados Unidos en un momento apretaba un botón y ¡pum! O que Rusia apretaba otro botón y ¡pum! Yo me crié así. Nací en el año 61, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos eran las dos superpotencias, la carrera armamentista. Ronald Reagan fue quien acabó con esto cuando empezó a meter un montón de dinero a la milicia. Y los rusos dijeron, ya no podemos más. Parecía loco todo esto. Él tomó aire, miró al cielo, me dijo, tú tienes razón, Rusia no está ahí. Y yo dije, pues gané. ¿Y sabe lo que él me dijo? Yo no sé lo que va a hacer Dios con Rusia, pero si no es en la Biblia y Rusia no es una superpotencia en el tiempo del fin, yo no sé lo que va a hacer Dios, pero se va a acabar. Y yo dije, qué hombre, qué fe. Y se fue. En noviembre y diciembre del año 91, la Unión Soviética se convierte en la desunión soviética. Y este que está aquí dijo, este hombre era profeta. Tiene el espíritu de profecía. Hoy día, cuando muere Karol Wojtyła, vimos a quién. Bush hijo, Bush padre, Billy, estaban todos allí, rindiéndole honores, arrodillados frente al féretro. Realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Esa frase fuego del cielo es un indicio del intento de Satanás hacer creer al mundo que el Espíritu Santo ha descendido. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Monte Carmelo? ¿Cuál fue la señal para decir, este es el verdadero Dios? ¿Descendió qué? Fuego del cielo. Que el Espíritu Santo ha descendido y desde comienzos del siglo XX, mis amados, ha habido un movimiento en Estados Unidos, liderada por Estados Unidos, porque Estados Unidos crea una imagen ¿de quién? De la bestia. Lo que te voy a decir ahora te puede impactar.
pero te lo voy a decir porque es importante que lo sepas y te lo digo con amor. El protestantismo, nacido en Estados Unidos, ha apostatado a tal grado que parece una copia al carbón de Roma. Hay que ver lo que está ocurriendo, especialmente ahora con el nuevo obispo de Roma, con Francisco. Ha habido una unión y una alianza entre las iglesias y ya no hay ningún problema con regresar a la iglesia grande, a la iglesia madre. Estamos todos contentos con ese asunto. Es lo que están diciendo los líderes religiosos de las iglesias. Y el protestantismo ha apostatado de la fe, creando una imagen de Roma, creyendo en la inmortalidad del alma, creyendo en el domingo como el día de reposo, que es un mandamiento de Roma y no un mandamiento de la palabra de Dios. Ahora, una de esas manifestaciones ha sido lo que se ha malinterpretado como el don de lenguas. Y digo esto con respeto, pero con seriedad y con amor. El don de lenguas ha sido mal interpretado por nuestros hermanos protestantes. Y no es el don de lenguas profético, no es el don de lenguas bíblico que aparece en las Escrituras. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. En Marcos capítulo 16 y el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lo dicho en Marcos 16, 17, lo que Jesús había dicho se cumplió ¿cuándo? En el día del Pentecostés, de una manera magistral, hermosísima. Vamos a ver qué ocurrió en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Así que vemos aquí una manifestación sobrenatural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y si lo dejamos ahí, usted dirá, pastor, ¿y cuál es el problema? No, en la Biblia no hay ningún problema, esto está muy bien. Ahora, si lo dejamos ahí y no leemos más abajo, podemos estar en confusión. El que lee, que entienda. ¿Qué lenguas hablaron ellos? ¿Eran unas lenguas que no eran entendidas por las personas que estaban allí? Eran lenguas que ellos entendían. Vamos a seguir leyendo a ver lo que dice el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Entonces ¿habían judíos de diferentes naciones? Sí, porque eran judíos de la diáspora. Tuvieron que salir de allí, pero entonces volvían para las fiestas, y la fiesta del Pentecostés era una fiesta importante. Por tanto, ellos tenían que volver a Jerusalén para participar de las fiestas, para adorar. Y cuando llegaron allí, ellos llegaron hablando las lenguas en donde habían sido criados desde pequeños, porque ya habían nacido en otros lugares. Es como cuando los puertorriqueños, por ejemplo, van a Estados Unidos. Ha habido inmigración de puertorriqueños a Estados Unidos, ¿verdad que sí? Y en los puertorriqueños que van a Estados Unidos, los hijos de ellos salen hablando ¿qué? Inglés. Y entonces vienen acá y ya se les olvidó el español, a menos que en la casa no se practique. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. ¿Su propio qué? Idioma. Porque lengua y idioma son sinónimos. Vamos a ver de qué idiomas están aquí hablando. Bueno, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿y aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? ¿Te está hablando de lenguas que no entendían? El Señor tenía que dar un mensaje importante y poderoso en el día del Pentecostés. Y ese mensaje tenía que ser diseminado a todos los oyentes que estaban allí.
Y como allí había una multiculturalidad en términos de idiomas, entonces el Señor utilizó ¿qué? Una transmisión simultánea del Pentecostés, del discurso de Pedro, para que todo el mundo ¿qué? Lo escuchara y todo el mundo comprendiera. Vamos a ver de qué naciones habla. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Eran lenguas que se entendían? ¿Hacía falta algún intérprete allí? No. Aquí vemos en este mapa las diferentes naciones, la procedencia de estos oyentes de Pentecostés. Amados, esas frases nuevas lenguas, la propia lengua, nuestras lenguas en que hemos sido nacidos, son claras, mis amados, se refieren a idiomas existentes, los cuales eran entendidos por las gentes que los conocían. Ahora, Pablo, en su primera epístola a los Corintios, ha sido mal aplicada para sostener un concepto falso del don de lenguas. Vamos a mirar esa carta de Pablo a Corintios. Para empezar, vamos a buscar el marco geográfico. ¿Dónde ubica Corintios? Esto es Grecia, ¿verdad? Y aquí hay un istmo que une a Grecia con el resto de Grecia, ¿no? De esta manita. Grecia era una ciudad que tenía muchos, ¿qué? Bahías, puertos, entradas, ¿correcto? Era un lugar donde había mucho comercio. Y precisamente Corintio quedaba aquí en este istmo, que tenía un puerto por acá y un puerto por acá. Tenía un doble, ¿qué? Doble puerto. ¿Ustedes se imaginan la actividad comercial que había en Corintio? Y si había mucha actividad comercial, entonces había muchas personas que hablaban idiomas diferentes porque venían de todas partes del mundo, de todos estos países, ¿correcto? Y eso era precisamente lo que pasaba. Allí había una iglesia en Corintio. Y en esa iglesia había gente que llegaba allí porque ponían el barco y llegaban allí a adorar, cristianos, pero se encontraban en un ámbito distinto. Y ellos querían también que adorar, también querían compartir. No quería que monopolizaran el culto. Ahora noten lo que dice Primera de Corintios 12, versos 8 al 10. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Está hablando de la repartición de los dones ¿de qué? Del Espíritu. ¿Se le dan todos los dones a una misma persona? No. Algunos tenemos un don y otros tenemos otro don. Por ejemplo, ustedes saben que hay familias que tienen una vena musical, ¿correcto? Yo tengo un capilar y está trombosado y con mala circulación. Musicalmente soy un cero a la izquierda, pero me encanta la música. No todos tenemos todos los talentos. Algunos tienen unos dones y otros tenemos otros dones. Noten cómo sigue diciendo a otro, pero es el mismo que el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus y a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Los que tienen géneros de lengua e interpretación de lenguas posiblemente no tienen ¿qué? Todos los dones. ¿Y por qué entonces hacemos un hincapié en que hay que tener el don de lenguas para ser bautizados por el Espíritu? ¿Y los demás que no lo tienen no están bautizados por el Espíritu? Porque desgraciadamente se está haciendo esto en las iglesias. Ahora noten lo que dice aquí. Notemos estos 4 versos que han sido mal utilizados. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y van a decir, ¿lo ves, pastor? Que no tienen que ser idiomas conocidos porque le estamos hablando directamente a Dios. Porque nadie le entiende. ¿Ve, pastor? Que nadie le entiende. Aunque en espíritu hable misterios. Sí. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Porque si yo orara en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Se dan cuenta, pastor, que mi entendimiento es sin fruto? Ajá.
Estos son los únicos 4 textos que se utilizan, porque si nosotros utilizamos el contexto de estos textos, vamos a ver que la escena es una completamente diferente. Amados, Pablo aquí está predicando en una sinagoga judía. Mire lo que dice 1 Corintios 14, versos 16 y 17. Porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Qué quiere decir amén? Es una palabra griega. ¿Qué quiere decir? Así sea. Cuando dices amén, tú estás haciéndote eco de lo que otro ya dijo. En una oración, uno ora y el otro dice amén. Está diciendo, Dios, me hago solidario de esa oración, yo soy copartícipe de ella y digo amén. Que así sea, como él dice. Ahora, si yo estoy hablando en un idioma que usted no me entiende, ¿usted dirá amén si no entiende lo que estoy diciendo? Yo puedo estar diciendo blasfemias y usted no me entiende. Ahora bien, dice, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien haces, gracias, mas el otro no es edificado. Usted se edifica porque usted conoce el idioma que está utilizando, pero el otro no se edifica. Ahora mire lo que dice Pablo. Pablo da gracias a Dios porque él era una persona que conocía muchos idiomas. Hay quien dice que este asunto de las lenguas es algo que no puedes controlar. Y como no lo puedes controlar, viene del Espíritu. Al no poderlo controlar, no puedo hacer otra cosa. Mira lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba a la perfección el hebreo. Conocía también el arameo. Hablaba griego. Hablaba latín. Y sabrá Dios que otros idiomas más. Hablaba Pablo, discípulo de Gamaliel. El hombre era una institución en aquel tiempo. Ahora, pero en la iglesia, más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Habían algunas personas, mis amados, que se las estaban echando de que tenían el don del Espíritu y empezaban a hablar otros idiomas. Y Pablo los amonestó. ¿Usted ve desorden en lo que está diciendo Pablo? ¿Desorden? ¿Ve desorden? Yo veo orden. Pablo dice, yo quiero hablar 5 palabras con entendimiento. Ahora bien, mire lo que dice 1 Corintios 14, versos 27 y 28. Si hablare alguno en lengua extraña, o sea, en una lengua que es extraña para los que están allí, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Está poniendo orden? Y por turno, no todos que a la vez. Y si no hubiera más uno que interprete. Porque no es que usted venga a hablar y nosotros nos quedemos así sin saber. ¿Quién inventó los idiomas, hermanos? Dios. En Babel, ¿correcto? ¿Y contra quién es la lucha en el tiempo del fin? Contra Babilonia. Entonces es la confusión. Si Dios tiene un mensaje que darme a mí, ¿qué idioma usted cree que va a usar? El de Cervantes, no el de Shakespeare. Aunque me lo puede dar el de Shakespeare y podemos entender algo, pero entendemos más en cuál. En el de Cervantes, en español. Si yo tengo algo que decirle a usted, se lo digo en el idioma que usted sabe. ¿Acaso Dios no conoce todos los idiomas? Si Él los inventó. Y si no hubiera intérprete, ¿qué hay que hacer? Calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. ¿Se va a edificar usted mismo? ¿Sí o no? Ahora yo les digo, mis amados, si fuera algo incontrolable, que el Espíritu Santo me está utilizando de una manera que no tengo control, y yo salgo hablando así, ¿quién es Pablo para mandar a callar al Espíritu Santo? ¿Me hago entender? Pablo dice que ¿qué? Que se calle. Que se calle, si no hay ¿qué? Intérprete. Amados, es algo que se puede ¿qué? Controlar. Es algo que se puede controlar. Vamos a ver algunas supuestas lenguas de algunos predicadores y miren esto. Ustedes los han visto. Predicador G, vamos a ponerle. Sila, Haya, Sama, Asa, Haya, Maquila, Urra, Lahaya, Ya, Saya. Predicador R,
Yendo Kaba, Shenda, Lava, Talamaya, Emalakaba, Toya, Maya, Lemanso, Remalaya, Tolema, Talamasaya. Predicador Y. Samalakaya, Samala, Raza, Kima, Marrakala, Hai, Somala, Kamakia, Sobala, Ramaya, Hala, Luku, Baya. ¿Se entiende? Yo le voy a dar algunos significados de esas lenguas hoy. Abba del hebreo es ¿qué? Padre. Shama, desierto. Lava, león rugiente. Isha, mujer o iglesia. Basa, corta en pedazos. Abba, al padre. Shata, y ponlo a un lado. Abba, padre. Shama, desierto. La ya'a, indecente. ¿Usted diría amén a eso? Ay, amado querido, yo sé que es fuerte, pero tenemos que tener mucho cuidado, no caer en un éxtasis y tratar de, porque hay presión de grupo, porque muchas veces hay una euforia correctiva y una presión de grupo, como le pasó a mi sobrino, que en una ocasión estaba asistiendo a una iglesia y me dijo, mira, no me aceptaban porque yo no hablaba en lengua y me miraban por encima del hombro. Y un día salí diciendo cosas para sentirme bien y que me aceptaran allí. Y desde allí me hicieron sentir parte de ellos. Terminó yéndose, porque era todo artificial. Él no creía en eso. No digo que en todos los casos lo sea. Hay a veces cosas sobrenaturales. Pero hay que tener cuidado y hay que tener discernimiento de ¿qué? De espíritu. Y saber qué espíritu se está manifestando. Hay un predicador que yo he admirado mucho a través de los años, una persona que no tiene, es intachable y no ha tenido nada, de hecho falleció. Ustedes conocen a Gille Ávila, ¿verdad? No voy a decir nada negativo de Gille, no tengo nada negativo que decir de él, una persona muy recta en sus cosas. Sin embargo, yo quiero poner un videíto para que nosotros veamos, y ahora sí necesito audio, un videíto para que nosotros veamos cómo él está diciendo que se debe hablar en lenguas. Y él está diciendo que hay que provocar la lágrima y provocar la lengua para que esto salga. Tengo el audio, ¿verdad? Por lluvia de Espíritu Santo y fuego sobre todo el que está aquí, especialmente los hermanitos jóvenes que están ahí, que no tienen el bautismo, que aceptaron ya al Señor. Y oiga esto y nos lanzamos a la batalla. Todo el que está ahí que no tiene el bautismo, cuando comencemos a interceder ahora, usted comienza a interceder. Haga como lo hizo Israel. Cierre los ojos y comienza a gemir. Y provoque esa lágrima clamando y gimiendo. Provoque la Señor, lágrima. bautiza a todo el mundo que está aquí y a mí también. Y gime y clama. Pero esté alerta. Y oiga bien, cuando sienta una corrientita que empiezan a correr, esté alerta que va a sentir algo raro para hablar. Háblelo como un tiro, no se aguante y se detenga. Suéltelo para afuera seguido, que son las lenguas. Son las lenguas. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando grite gloria a Dios nos lanzamos todos, hermano. Ahora sí que el orden de Dios es interceder. Levante la voz como trompeta, que se caiga el techo del estadio y la luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Gloria a Dios. Amaya. Gloria a Dios. Y Samala, allá abajo, calía arriba, joda. ¡Ay, poder en Jesús! ¡Narracalaya, Césicala, Jadia, allá abajo! ¡Narrazajalaya, Seba! Y la Samalaya, Sikila, Jadia, Joba, Joba! ¡Narracalaya, abajo, Jadia, Soba! ¡Narracalia, Sásila, Calaya, Soba, Jela, Joba! Bueno, yo creo que suficiente, ¿verdad? Vamos a bajar el audio. Suficiente. Ustedes vieron, provoca la lágrima, es como caer en una euforia, ¿no? Colectiva. Tengo otro video en donde, dicho sea de paso, ¿vieron alguna edificación para la iglesia de esa forma?
¿Había algún mensaje que alguien estaba escuchando que edificara la iglesia? ¿Había un turno? ¿Se estaban dando, había un intérprete que debía decir qué era lo que estaba pasando? No. Vamos a ver el próximo y ahora sí, vamos a poner el audio. Te está impactando esta palabra. Veo lenguas alemanas, Germany, sobre ti. Yo estoy parada, pero yo quiero estar en el suelo. Gente que hace fuerza y hace. Y no saben qué buenos son. Porque cuando Dios los tira para arriba, es porque Dios los está llenando. Y Dios los está limpiando. Y Dios se tiene que sacar el gusano, lo saca. Y si Dios tiene que sacar lo que tenga que sacar, el coito lo saca. Y si Dios tiene que sacar, anda, basaba aquí. Es tan poderosa la unción que hay sobre ti ahora, que tú no puedes resistir. Porque mi nube se estacionó sobre ti ahora. Nadie me la toque. Dios la saca de la banca. Ahí está el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Noten cómo esta muchacha Ahí está el Espíritu Santo. empieza a contorsionarse. Ahí viene lenguas. Cógele una sola mano, una sola mano. Cógele una sola mano. Hay un fuego, mira, abrazador en tu boca ahora. Hay un fuego abrazador ahora en tu boca ahora. Voy a cambiar de lenguas. Voy a repartir dones. Voy a repartir manos. Te dije que vamos a parir. No hay barrera que pueda detener al ejército de Jehová de los ejércitos. No hay diablo, no hay infierno que pueda detener una juventud poderosa, una juventud victoriosa, una juventud llena del poder de Dios. La que tiene niños de verde y raya. No mires para atrás, tú misma eres. Camina al frente. Es que ella tiene, ¿tú sabes lo que te digo? Pídele a Dios que te abra los ojos espirituales para que vea la antorcha de fuego que tiene pegada ahí en el Suficiente, pecho. creo, ¿no? Por eso es que ¿Hubo edificación en la iglesia por ese tipo de manifestación? ¿Había orden allí? ¿Se veía el Espíritu Santo descender de una manera hermosa? ¿Había un mensaje lindo que los hermanos se pudieran llevar en el corazón? Yo sé que quizás algunas de estas imágenes te han chocado y algunas cosas de lo que hemos dicho esta noche también. Pero, amado querido, con amor te decimos, compara la Biblia y lo que dice la palabra de Dios con lo que está ocurriendo en muchas iglesias alrededor del mundo. Apocalipsis 13:14. Con las señales que se les permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo herida de espada, y vivió. Amado querido, dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice que, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no estoy juzgando a nadie, no soy quien para juzgar. Dios me juzga a mí. Y gloria a Dios porque eres misericordioso. Y que Dios se apiade de todas las personas. Y Él lo hace. Ahora, mis amados, la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Los borrachos de la esquina, los que están en el punto de drogas o los que no les interesa la palabra de Dios para nada.
son los que están en las iglesias. Y ahora contrasta al que dice Señor, Señor, con aquellos que hacen ¿qué? La voluntad. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús, perdón, que es el espíritu de la profecía. La voluntad de Dios está claramente explícita ¿dónde? En su santa ley. Sigue diciendo Mateo 7:22, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes son los que profetizan en el nombre del Señor? ¿Los que están en el bar? Los que están en las iglesias, los líderes de las iglesias, los que predican en las iglesias. Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adorare o adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba a que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tiene o el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número es 666. Y ese es el tema que vamos a tocar. Les dije que la azuquita estaba en el fondo, ¿verdad? Mañana vamos a tocar ese tema. Ahora, mis amados, estoy por concluir. ¿Quieren saber cuál es la señal para saber si conocemos a Dios realmente? Porque no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad que sí? Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 3. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la señal que Dios pone a su pueblo. El Espíritu de Dios se mueve en su pueblo de una manera ordenada, de una manera en donde tú sientes ese silbido apacible. Audio. Vamos a ver este tema final. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve tocando el corazón de nosotros. Se mueve hablándonos a nuestra razón. Porque Dios quiere un culto ¿de qué tipo? Racional. Dios no quiere un culto irracional. Dios quiere que tú le adores, pero que le adores con entendimiento, que le adores con tu razón, que le adores de manera ordenada. No con algo artificial, no embotando nuestros sentidos. El Señor quiere tocarnos y llegar a nuestros corazones a través de nuestras mentes. El sello de Dios será puesto en la mente, igual que la marca de Satanás. Quiere ponerle la mente. La lucha es por el control de tu mente. El Armagedón hoy se está llevando a cabo por el control de la mente de los hombres. Es lo que Dios quiere. Cuando dice, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Él está pidiendo tu mente. Él quiere que tú pongas el trono de Dios en tu mente. Dios puede tener un trono en el cielo, pero el más importante trono de Dios está en tu mente. De nada vale que Dios tenga un trono en el cielo si tú no lo has entronizado en tu corazón. De nada vale. Nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Él. Y Él va a hacer grandes maravillas con nosotros. El Señor te está llamando en esta hora y te está diciendo, ven a mí, recíbeme. Yo estoy dispuesto para ti. Quiero ir
y morar contigo. Él está tocando la puerta de tu corazón. Te está hablando a través de su palabra. No palabras humanas, a través de la Biblia, a través de su santa ley, que es la única parte en la Biblia que él que escribió, porque lo demás fue inspirado, pero fue escrito por hombres. Hubo una parte en la palabra de Dios que él dijo, no, aquí no quiero que haya confusión. Yo mismo voy a escribir. Y su santa ley fue escrita con su dedo precioso. Y ese mismo dedo, ese Espíritu Santo, quiere poner su ley en tu corazón. Quiere sellarte para vida eterna. ¿Cuántos queremos ser sellados con el sello del Dios vivo? Vamos a ponernos de pie. Dámele un poquito de audio para que podamos. ¿Se ha movido el Espíritu Santo, mi amado? ¿Ha tocado tu corazón? ¿Te ha hablado a la razón? Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. En esta hora, mis amados, voy a pedir que si el Espíritu Santo te ha tocado de manera especial, pases aquí al frente, que también queremos orar por ti. Queremos orar por ti en esta hora. Si has visto algo que antes no habías visto, si has visto unas verdades que antes no las conocías y quieres que el Señor siga bendiciéndote, ven, queremos orar por ti. Queremos orar para que las cadenas que te puedan estar atando sean rotas y podamos rendirnos delante de la presencia de nuestro Dios. Valientes, vengan, vamos a orar. El Espíritu Santo está llamando de manera especial. Qué lindo cuando ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, cuando ponemos nuestra confianza en Él. El Señor quiere hacer grandes maravillas contigo. Solamente pide que le demos su voluntad. Es de manera voluntaria, por eso se le llama voluntad. Qué bonito ver este lindo grupo de hermanos, amigos, que deseamos entregar nuestra vida al Señor. Si hay alguien que quedó en confianza, todavía tenemos algunos minutos. Vamos a orar para que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre nosotros, transformar nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento. Él te va a mostrar cosas maravillosas que tú no conoces. Te vas a deleitar en su presencia. Ustedes se pueden quedar de pie, yo me voy a arrodillar aquí. Oremos. Querido Dios y amante Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, agradecidos por tus bendiciones. Señor, es posible que en esta noche hayamos recibido una información que nos ha tocado fuerte en nuestro corazón. Pero gracias por dárnosla, Padre. Gracias porque podemos hacer los ajustes necesarios para servirte, no como el hombre dice, sino como tú quieres. Aquí hay un grupo de valientes, Padre Santo, que han reconocido tu palabra, que han visto en tus escrituras que tú tienes un propósito muy especial para ellos. Han venido delante de ti y sabemos que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Derrama tu Espíritu Santo sobre estos valientes que aquí están y aquellos que no llegaron hasta acá, pero que se pusieron de pie allí donde están, que tu Espíritu Santo también se derrame sobre ellos. Permite, Señor, que podamos ser contados entre aquellos que habrán de recibirte cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Guárdanos de todo mal. Capacítanos, Padre, para poder ser antorchas de luz y llevar tu bendición a otros que aún no la conocen. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en gracia delante de ti y delante de los hombres. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que has provisto para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Gracias por la provisión mayor, que fue el entregar a tu amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario. A Él damos toda la gloria y toda la honra, porque le amamos, pues Él nos amó primero. Bendícenos, Señor, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando